Según la leyenda, había un árbol en el continente del norte que podía controlar la vida y se llamaba Carista. Hace mucho tiempo, los que creían que el poder del árbol se manifestaría algún día, libraron una guerra para apoderarse de él. Sin embargo, nadie ha sido capaz de dominar Carista. Para asegurarse de que nadie pudiera acceder a Carista, los reyes de cada uno de los 5 continentes acordaron encerrar el árbol bajo llave. Muchos años después, encontraron a una niña en la puerta del Palacio Real del continente central. Tenía el pelo verde terroso y grandes ojos marrones, así como una marca en el brazo con forma de árbol. Como la niña tenía una marca de nacimiento similar a la de Carista, fue rápidamente coronada princesa del continente central y recibió el nombre de Elisa. Para despertar sus poderes, Elisa estudió mucho y entrenó sin cesar. Sin embargo, no dio muestras de ninguna habilidad. Finalmente, la joven princesa fue recluida en un ala separada del castillo. Unos años más tarde, una mañana una criada se acercó a la princesa con su desayuno y tras ponerlo en la mesa, un segundo después, una gota de agua del techo cayó en el plato de sopa. La princesa se dio cuenta de que probablemente se debía a la lluvia de ayer, pero pidió a la criada que no se preocupara, pero ésta cogió rápidamente el cuenco de sopa y se marchó. Cuando la criada se marchó, su padre entró en su habitación. Nunca había venido antes y ella se preguntó por qué había venido a verla. Su padre estaba de mal humor y se indignó porque, como de costumbre, estaba rodeada de animales salvajes. Pero tras estas palabras, el pájaro que había estado posado en el hombro de Elisa se fue volando. Entonces le dijo que había decidido casarla con el príncipe del norte, pero que ella pensaba que debería haberse casado con el príncipe del este. Su Alteza no entendía qué tenía de bueno casarse con un príncipe que no podía heredar el trono. Y además había oído que la gente del norte eran bárbaros que prácticamente adoraban la naturaleza, y en su opinión era el lugar perfecto para ella. Quería que pensara que era una chica de origen desconocido, que no tenía ninguna de las habilidades de Carista, y lo único que hacía era atraer a los animales salvajes. Era una decepción para él, y pensó que si por fin quería devolverle la amabilidad que le había mostrado durante años, tendría la gentileza de casarse con el príncipe del norte y empezó a hacer las maletas. Al pasar junto a ella le dijo que en una semana se iría al continente del norte y en ese momento ella no pudo mantenerse en pie y cayó de rodillas. Después de que su padre se marchara, salió a la terraza, donde todos sus amiguitos se preguntaban qué le había pasado. Cuando se sentó en el suelo, un gorrión voló hacia ella y volvió a saludarla diciéndole lo guapa que era. Todos a su alrededor vieron lágrimas en su cara y querían saber quién la había hecho llorar y quién se había atrevido a hacerlo. El gato que estaba sentado a su lado le preguntó qué le había pasado y ella le dijo que ya no podría volver a verlos. El conejo estaba histérico y no podía creer que ella los dejara, pero el gato lo interrumpió y dijo que primero debían escucharla. Elisa dijo que tendría que ir a un lugar lejano para casarse, pero sus amigos dijeron que irían con ella y la seguirían a donde fuera. Lamentó que en aquel lugar hiciera mucho frío y hubiera poca comida, por lo que, aunque la acompañaran, temía que no vivieran mucho tiempo. Elise se preguntó si el príncipe norteño esperaba que ella tuviera algún poder, y mirándose la mano se dio cuenta de que era por la marca de nacimiento. Cuando la princesa era más joven, su padre cazó un conejo porque había oído decir a los criados que Elisa hablaba con los animales. Quería saber qué decía el conejo. Le preguntó si estaba bien, pero él le contestó con dolor que se había roto una pierna y que era un hombre desagradable. Quiso prometerle que se curaría, pero entonces cayó en la cuenta de que su padre solo lo había hecho para ver el poder de Carista en acción. Se dio cuenta de que si le decía correctamente lo que le pasaba al conejo, seguro que no se limitaría a un conejo. Entonces la princesa dijo que no estaba segura de lo que le pasaba al conejo. Si se descubrían sus habilidades, sin duda sacrificarían a muchos animales débiles y sin poderes. No podía permitir que nadie descubriera sus habilidades. Una tarde de invierno, el hombre recibió un informe en el que se le informaba de los poderes de Carista. El ayudante le dijo que parecía que la gente estaba ansiosa por conocer a una novia con poderes tan extraordinarios.
Pero el hombre pensó que no era más que una leyenda y dudó de que tuviera poderes reales, pero también pensó que debería haber sido suficiente para justificarlo. El ayudante recalcó que al menos daba a sus orgullosos norteños una razón para ver este matrimonio político de forma positiva. Entonces el hombre le dijo a Isaac que debían empezar a prepararse para la llegada de esta novia legendaria. En un par de días, Elisa estaría de viaje. Todos los que estaban cerca de su casa la observaban y todos sabían que era la única princesa que vivía en un ala aislada y que esencialmente había sido vendida a estos bárbaros del norte. Los Ludi ni siquiera sabían si podían considerarla una princesa. La princesa tardó un par de minutos en llegar al edificio principal, donde se encontró con su majestad. Este se acercó a su hija felicitándola por su matrimonio. Quería que viviera tan tranquila como un ratón muerto, igual que ella aquí. De repente, unos cuervos se abalanzaron entre ellos y preguntaron a Elisa si le había causado algún problema, pero ella dijo que estaba bien y que no se preocuparan. Él se puso tenso tras esta incursión y dijo que solo estaban tristes por ver partir a la princesa. Justo en ese momento, los guardias empezaron a llevar a la princesa al carruaje, pero ella empezó a resistirse. No quería irse porque aún no se había despedido de sus amigos, los animales. Los animales estaban disgustados y querían que les prometiera que iría a visitarlos y que no los olvidaría. Entonces el conejo le deseó a Elise que siguiera siendo tan fuerte como era. Llorando, subió al carruaje y prometió que se aseguraría de que ningún animal resultara herido por su culpa. Pero para ello tenía que ser fuerte y caminar con la cabeza bien alta. Su viaje fue largo, a través de campos interminables y densos bosques, y finalmente llegaron al norte. Elisa miró por la ventana del carruaje y quedó impresionada por la belleza del frío y crudo invierno. Le costaba creer que esta hermosa tierra se llamara la Tierra de los Bárbaros. Pero a pesar de que era muy hermoso pero muy frío, su cara empezó a arder y su cuerpo a temblar y empezó a quedarse dormida. La princesa tuvo un sueño del pasado donde le rogaba a su padre que dejara de obligarla, pero él seguía gritando diciendo que si despertaba sus poderes, podrían crear un ejército de animales fuertes. No podía creer que su hija realmente no supiera lo que esos animales decían. Observando su lucha, estaba un hombre con su hijo. Se dio cuenta de que su hijo y su prometida tenían mucho en común. Hablaba de cómo Lucio guardaba sus secretos. Su padre le dijo que se llevara los secretos a la tumba y le prometió riquezas si juraba guardárselos hasta que su hermano mayor ascendiera al trono. Entonces Lucio dio su palabra de que así lo haría. Lucio se dirigió entonces a Elisa pensando que su padre tenía razón y que realmente eran parecidos. Mientras la princesa estaba sentada en el suelo llorando, notó que alguien se le acercaba y al levantar la vista, vio que era Lucio Pentaro del continente oriental. Se inclinó y la saludó, y le pidió que le dejara ayudarla y le tendió la mano, y Elisa rápidamente aceptó su ayuda y se levantó. Mientras tanto, por la mañana en el continente del este, un ayudante vino a la oficina de Lucio. Trajo al príncipe una carta de la princesa Elisa. Con manos temblorosas, le tendió la carta y le dijo que se dirigía al continente de Azufre para casarse allí con un príncipe. Lucio comprendió que, al no haber ascendido al trono, la princesa debía casarse con el heredero del trono del norte. No podía decir que no se lo esperara del rey del continente central, pero tan importante era el estatus de la reina como para haber llegado a vender a la pobre Elisa a los bárbaros. El ayudante decidió preguntar qué haría su Alteza, y él le contestó que cuando llegara el momento estaría allí para echarle una mano. Por la mañana, la princesa se despertó al ver que el carruaje se había detenido y un guardia se acercó a ella diciéndole que harían una breve parada. Decidió salir del carruaje y se dio cuenta de que fuera hacía aún más frío que dentro. Se preguntó si tendría algo para abrigarse. Así que decidió ir a ver al guardia y le preguntó si podía prepararle una muda o ropa de abrigo. Y él se disculpó diciendo que no llevaban ropa de abrigo. La princesa no podía creerlo, ya que todo el mundo sabía lo severas que eran las heladas en el continente del norte, pero el guardia le dijo que era una orden del rey. También dijo que el rey quería que estuviera guapa con ese vestido hasta que llegara al norte del continente. Nadie se preocuparía por ella si moría congelada. Y lo único que les importaba era enviarla al norte, y estaba segura de que allí recibiría el mismo trato, y tampoco nadie se ocuparía de ella.
así que todo quedó en un susto. Le dijo con firmeza que le trajera toda la ropa de repuesto que tenía a mano, y entonces le trajeron una tela escocesa, y ella se envolvió el pelo en ella y subió al carruaje, pero seguía sin poder entrar en calor. Al atardecer, la joven princesa llegó por fin a su destino. Cuando llegaron, bajó del carruaje y todos los que se encontraban con ella la vieron. Entonces, los chicos de la guardia del príncipe vieron que solo llevaba 3 maletas y no podían creer que fuera todo su equipaje. Y teniendo en cuenta que llevaba un vestido muy fino, pensaron que todos debían saber qué tiempo hacía. Isaac pensó que a este paso moriría congelada antes de llegar a palacio. Y aunque fuera una princesa de origen desconocido, la habían casado para sacar provecho político y aún así la trataban tan mal. Se acercó a ella y la saludó diciéndole que era un honor conocerla. También se presentó y dijo que sería su intérprete. Elisa lo saludó alegremente y pensó que aquella gente no se parecía en nada a los bárbaros de los que le habían hablado. Cuando sus guardias terminaron de descargar su equipaje, Isaac le ofreció llevarla en su carruaje y ella aceptó encantada. Isaac y su ayudante le trajeron una cálida capa. Elisa preguntó por qué hacía tanto calor en el carruaje y el chico respondió que estaba hecho de un material denso que no dejaba entrar el frío. La chica trajo té caliente para la princesa y ella se emocionó por una cosa tan pequeña. Isaac vio cómo se conmovía por algo tan simple y pudo imaginar cómo la habían tratado hasta entonces. Pidió que la escoltaran sana y salva hasta el palacio del continente del norte. Al cabo de un rato, la princesa se dio cuenta de que todo eso de que los norteños eran bárbaros no era más que un montón de rumores infundados. Al cabo de un rato se quedó dormida, pero al rato la despertaron los gritos de los guardias al acercarse los lobos. Isaac dijo tranquilizador que sus guardias estaban armados y listos para defenderse. Elisa volvió a mirar por la ventana y se dio cuenta de que los lobos la habían seguido porque pensaban que estaba en peligro y ahora no sabía qué hacer, ya que a este paso tanto los guardias como los lobos estarían en peligro. También se dio cuenta de lo que podría pasar si interfería, ya que podrían darse cuenta de que podía comunicarse con los animales. Pero aún así, la princesa decidió salir corriendo del carruaje y evitar una pelea entre los guardias y los lobos. Se puso delante de una manada de lobos y empezó a hablar con el jefe de la manada. El líder de la manada le dijo que esos hombres eran peligrosos y apestaban a sangre a 1 milla de distancia y que debía mantenerse alejada de ellos. Elisa se dio cuenta de que probablemente no sabía que él también olía a sangre, porque derramaba sangre para proteger a su pareja favorita, a sus cachorros y a la manada. Y lo mismo ocurría con los humanos, porque se sacrificaban para proteger a aquellos que les importaban. La princesa le pidió al líder que no se preocupara por ella, ya que estaba a salvo con ellos. Isaac se sorprendió al ver que la princesa calmaba a los lobos. Su compañero no podía entender lo que acababa de pasar, e Isaac le dijo que no debían hablar de lo que habían presenciado hoy. Mientras Elisa caminaba de regreso al carruaje, tropezó y se sintió enferma. Isaac la cogió y le preguntó si estaba bien, pero al tocarle la frente se dio cuenta de que la princesa tenía mucha fiebre. Llevaron a la princesa al carruaje e Isaac le dijo al ayudante que trajera medicinas, pero Elisa dijo que estaba bien. Isaac se dio cuenta de que la medicina que llevaban no era lo suficientemente fuerte, así que tuvieron que darse prisa. Por la mañana, al amanecer, llegaron al palacio y los guardias ordenaron al carruaje que abriera las puertas. Uno de los guardias sacó a Elisa del carruaje y la llevó al castillo. Isaac le dijo que estaba muy resfriada y que tenía que conseguir medicinas inmediatamente. Los demás pensaron que no estaba muy bien y esperaban que mejorara, pero uno de los guardias dijo burlonamente que parecía un mal presagio puesto que ya estaba enferma al llegar. Pero de repente una figura alta apareció detrás de él. El mismísimo príncipe del norte se le acercó y le dijo que todos eran libres. Se dirigió al guardia que sujetaba a la princesa y le dijo que sería mejor que llevara a su novia. Se dio cuenta de que era más débil de lo que esperaba. A raíz de esta conversación, Elisa se despertó y cuando vio su cara se dio cuenta de que era Calfiena. El príncipe les había dicho a todos que ella no se sentía bien y que por eso había que acostarla inmediatamente. Elisa llevaba ya unos días en cama e Isaac se acercó y dijo que parecía que había tenido fiebre después de salir del continente central.
también dijo que podría haber cambiado el horario, pero el príncipe dijo que estaba bien y que no necesitaban darse prisa, y también le dijo que ayudara a la princesa a adaptarse a la vida aquí en cuanto se recuperara. Isaac se dio cuenta de que no era el mejor momento para informar de lo sucedido a los lobos. Cuando el príncipe se fue, Elisa se despertó e Isaac se acercó a ella para preguntarle cómo se sentía. Cuando ella se incorporó, dijo que se sentía como si hubiera estado dormida durante mucho tiempo y decidió averiguar cuánto tiempo había estado acostada así, y el chico dijo que había estado dormida durante 2 días. Le dijo que le había bajado la fiebre más rápido de lo que esperaba y que incluso había roncado un poco en cuanto le bajó la fiebre. Ella se asustó de haber roncado, pero el chico le dijo que era una broma. Pero se sentía llena de energía y quería saber si debía empezar a preparar la boda. Isca le dijo que, como aún quedaba mucho tiempo antes de la boda, podía ir primero a ver el palacio. Ya caminando por la calle, Elisa se sorprendió porque pensaba que habría una nevada constante, pero sorprendentemente el tiempo era cálido y soleado. Entonces el chico dijo que había nevado hacía unos días, pero que se había derretido rápidamente ya que era primavera. También añadió que, como era primavera, creía que los animales ya habían sido liberados y pensó que a ella le gustaría echarles un vistazo. Luego llegaron a un lugar donde había grandes casetas para conejos y Elisa se maravilló de que hubiera tantos y pensó que en el palacio los criaban. Isaac dijo que, en realidad, en palacio no se criaba ningún animal, excepto caballos de guerra, y que aquel espacio se había creado para los animales que venían a buscar cobijo y que en las casas normales había habitaciones similares. Elisa vio un sorprendente contraste con el continente central, donde a la gente no le importaba que los animales estuvieran encerrados. Isaac miró a la princesa y le preguntó si los conejos eran diferentes a los que ella estaba acostumbrada, pero ella dijo que eran muy diferentes, pues los conejos de allí solían tener un pelaje mucho más grueso y un color más oscuro. De repente, los conejos empezaron a hablar entre ellos de que nunca habían visto a esa chica y empezaron a mirarla. En cuanto quiso hablar con ellos, comprobó dónde estaba Isaac y vio que estaba agazapado lejos dando de comer a los conejos. Cuando estuvo segura de que estaba lejos, se agachó y los saludó diciéndoles su nombre y que era del continente central. De repente empezaron a gritar por lo que tenía alrededor del cuello y pensaron que era una persona violenta. En algún momento, Isaac volvió su atención hacia ella y vio que volvía a comunicarse con los animales. Todos los conejos empezaron a mirarla con hostilidad y ella se miró a sí misma intentando averiguar qué le pasaba en el cuello y buscando a tientas el pelaje en el mismo segundo. Isaac se acercó a ella y le preguntó si era pelaje de conejo, y él le dijo que sí, sin pensárselo 2 veces. No le importó el frío que hacía, se lo quitó y se lo dio a Isaac, y le dijo que nunca llevaría un collar de piel de su animal. Isaac cogió el collar y dijo que sin duda lo tendría en cuenta. Pero entonces la princesa oyó que el conejo pensaba que no devolvería la vida a sus amigos muertos. Así que se volvió hacia ellos y, arrepentida, les juró que no se lo había puesto a propósito, pues ni siquiera sabía que era de piel de conejo. Pero los conejos no querían que una persona cruel como ella se acercara a ellos y querían que se marchara para no volver jamás. Lamentó mucho lo ocurrido y pensó que los conejos habían sufrido por su culpa, por lo que no sabía qué hacer. Se dio cuenta de que las cosas no iban tan bien como pensaba. Más tarde, Isaac se presentó en el despacho del príncipe y le informó de que la princesa Elisa se había recuperado rápidamente e incluso había recorrido el palacio esta mañana. El príncipe no podía creer que todas las mujeres del continente central fueran tan frágiles. Isaac dijo que era como si el rey del continente central hubiera ordenado que no se le diera una alimentación adecuada, y por lo que entendió sus sirvientes, también la maltrataban, y además los llamaban bárbaros. También había algo más de lo que tenía que informar a su Alteza. Le parecía que la princesa Elisa tenía la capacidad de comunicarse con los animales. El príncipe supuso que tenía algo que ver con los lobos que habían encontrado de camino hacia aquí. Cale sospechaba que faltaba algo en el informe del jefe de seguridad. Entonces Isaac dijo que le había ordenado omitir los detalles. Explicó que había dado esa orden porque era la princesa Elisa, y no los guardias, quien había ahuyentado a los lobos.
Cuando los guardias se dispusieron a enfrentarse a los lobos, la princesa intervino y calmó a la furiosa manada, que se dispersó pacíficamente. El príncipe se recostó en su silla y le preguntó si estaba seguro de que se debía a ella, porque tal vez había sido solo suerte. Isaac pensó que era probable, pero lo más sorprendente que la pacífica retirada de los lobos fue que la princesa Elisa no mostró el menor temor. Cal no podía creer que una princesa tan frágil como ella se mantuviera impávida ante una manada de lobos salvajes. El príncipe pensaba que era imposible, a menos que ella estuviera firmemente convencida de que los lobos no la atacarían. También esta mañana había estado hablando con los conejos de la granja, aunque las cosas se habían vuelto mucho más tensas desde que había llegado allí llevando un collar de piel de conejo. El príncipe pensó que debía de estar atormentada por el rey Wynard y se imaginaba cómo la había tratado. Probablemente intentaba despertar sus poderes para utilizarlos después. El príncipe pensó que habría un gran alboroto si Elisa realmente tenía los poderes de Carista. Ya era de noche cuando Elisa cenó por primera vez con Cale. Se arrepintió de haberlo conocido mientras estaba fuera. Se preguntó qué pensaría de ella y si sentiría curiosidad por su marca de nacimiento. El príncipe vio que ella no había tocado su comida y pensó que la comida no era de su agrado, pero ella dijo que estaba bien y comenzó a comer. El príncipe también se enteró de que habían tenido problemas durante su visita a la granja. Elisa dijo que trató de establecer un vínculo con los lindos conejos locales, pero no fue tan fácil como ella pensaba que sería. El príncipe dijo que era de esperar, ya que ella había llegado allí llevando un collar de piel de conejo, y sin duda fue un grave error, y los sirvientes reales no la habrían preparado si hubieran sabido que iba a ir a la granja. También dijo a los criados que, a partir de ahora, solo sirvieran ropa de algodón a la princesa Elisa. El príncipe pensó que la ropa abrigaría lo suficiente y pidió su opinión a la princesa, que se mostró contenta con la decisión. Cale se puso mucho más serio en un segundo y dijo que, en realidad, le interesaba mucho saber cómo había conseguido ella ahuyentar a los lobos. Elisa dudó y al principio no supo qué decir. Se dio cuenta de que descubrirían su secreto y no supo qué hacer. Entonces el príncipe le dijo que había tenido mucha suerte, porque le habían dicho que las antorchas de los guardias habían ahuyentado a los lobos. Aplaudió su valentía, pero le pidió que tuviera en cuenta que los lobos eran animales peligrosos y le pidió que la próxima vez antepusiera su seguridad a todo lo demás. Elisa se sorprendió gratamente y dijo que así lo haría. El príncipe preguntó si ya habían terminado de comer y ella dijo que la comida estaba deliciosa. Antes de marcharse miró al príncipe y se preguntó si realmente no sabría nada. Al día siguiente, Isaac iba a dar a la princesa una vuelta por el castillo y a contarle más cosas sobre el continente del norte. Mientras caminaban por el pasillo, el chico dijo que empezarían por el lugar donde llegó la primavera por primera vez, y así se dirigieron al jardín. Cuando entraron en el jardín, el chico dijo que ella podía echar un vistazo y que él tenía que irse, así que ella se alegró de tener un momento de soledad con la naturaleza. Mientras miraba el jardín, las flores de todos los continentes le parecían hermosas y lo mismo ocurría con el encanto de los animales. De repente, a través de su visión lateral, se fijó en una chica que estaba en el otro extremo del jardín. Quiso saber quién era porque era muy hermosa, pero entonces se le ocurrió una idea. A la realeza y a los nobles del continente central no les importaba tener varios amantes aunque ya estuvieran casados. Cuando la princesa se distrajo de sus especulaciones, no pudo encontrar a la chica, pero en ese momento Isaac ya había vuelto con ella. Le pidió a la princesa que mirara lo que había traído. No era una simple rama, era una rama de Kansak. Así que la princesa se dirigió a la granja de conejos con ella, pero estos no se alegraron mucho de verla y no entendían cómo se atrevía a volver con ellos, pues ya se habían dado cuenta de todo en el momento en que se les acercó con su pelaje al cuello. Pero Elisa no se dio por vencida y les entregó una ramita de Kansak y les pidió que la aceptaran como disculpa. Uno de los conejos no pudo resistirse y agarró la ramita y dijo que después de todo ella se había esforzado al máximo, ¿por qué no se calmaban un poco? Y tras sus palabras, los conejos se abalanzaron sobre los otros trozos de ramita de Kansak, diciendo que no deberían haber sido duros con los que intentaban hacer el bien. Elisa le dijo a Isaac lo contenta que estaba de que hubiera árboles de Kansak creciendo aquí.
De repente uno de los conejos sintió un aura oscura a la vuelta de la esquina, pero no se fijó. Era el príncipe, y después de lo que se había llevado, consideraba que no necesitaba ninguna otra prueba. Después de la granja, Isaac y la princesa fueron a la biblioteca a estudiar. Cuando ella vio cuántos libros le había traído el chico, se asustó, pero él estaba seguro de que lo haría bien. Entonces Isaac le dijo que en cuanto acabara la ceremonia, la gente la llamaría Pere. Ella dijo que sonaba bonito y preguntó si había alguna razón para usar ese título en particular. Isaac le dijo que en el continente septentrional, Pere era el nombre que se daba a quienes tenían responsabilidades y obligaciones equivalentes a las de un rey. Añadió que los Pere del continente septentrional también compartían su poder político y militar. Para la princesa, esta era una gran diferencia con respecto al continente central. Se quedó un rato en silencio sin poder decidirse y luego dijo que había algo más importante y era el deber de consumar el matrimonio una vez terminada la ceremonia. Pues una vez terminadas las nupcias, ella compartiría habitación con el príncipe Cale y consumarían su matrimonio. Entonces se dio cuenta de que él tenía razón, ya que una noche de bodas era algo normal para una pareja casada, pero lo que le molestaba era la chica del jardín. Después de la clase de biblioteca caminaba por el pasillo y justo cuando se relajó un segundo, todos los libros que llevaba empezaron a caerse. Se le cayeron algunos y se agachó a recogerlos sin darse cuenta de lo que le pasaba. Entonces vio la sombra de alguien que caía sobre ella. Era Cale, que en silencio se agachó hacia ella y la ayudó a recoger los libros. Mirándolo se preguntó si estaría sonriendo si fuera esa chica la que estaba a su lado y no ella. Pero pronto decidió alejar esos pensamientos de ella, ya que no sabía si era cierto. Antes de acostarse, las criadas la ayudaron a desvestirse y a ponerse cómoda. Mientras la princesa se tumbaba en la cama, pensó que necesitaba aprender cuanto antes la lengua del continente del norte. Cuando las sirvientas se marcharon, no pudo dormir. Así que encendió la lámpara y cogió un libro de la mesilla de noche y lo miró pensando que sería bueno que hubiera aprendido el idioma antes de venir aquí. Abrió el libro y decidió que a partir de ahora solo tenía que estudiar mucho. Entonces recordó a Isaac hablando de los Pere del Reino del Norte y se preguntó si ella podría llegar a ser una Pere respetada. A la mañana siguiente, Lucio estaba en una cacería donde disparó a un pájaro a la primera y fue elogiado por sus sirvientes por ello. Se sentó en una silla y les preguntó si habían averiguado lo que les había pedido. Uno de los chicos dijo que, desde que la princesa Elisa llevaba 2 días durmiendo, lo único que habían hecho juntos hasta entonces era cenar. Lucio lo interpretó como que apenas habían pasado tiempo juntos. Su criado dijo que así era, pero que había una cosa y Lucio quería oírla. El chico dijo que los norteños pensaban que era mala señal que la futura Pere estuviera enferma cuando llegaba a palacio, y el príncipe se rió. No se había dado cuenta de lo bárbara que era esa forma de pensar. Mientras sorbía su té, pensó que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera volver a echarle una mano. Ya era por la mañana cuando Elisa se despertó y se preparó. Salió de la habitación y empezó a anotar sus observaciones de que en el sur se utilizaban muchas especias en la cocina, mientras que en el norte se prestaba más atención a los sabores naturales de los alimentos. No se había dado cuenta de que la diferencia de clima influía tanto en la comida. De repente, Cale apareció detrás de ella. Se volvió hacia él y no entendía por qué su corazón latía tan deprisa. Pensó que quizá era porque Cale había aparecido de repente. Entonces, él le dijo que estaba exagerando y pasó a la habitación detrás de ella. Pero Elisa no entendía de qué estaba hablando y se dio cuenta de que necesitaba aprender más sobre el continente del norte. Así que la princesa siguió a Cale y caminaron hasta el comedor. Al príncipe le pareció que ella estaba aquí como si viniera a estudiar y no a casarse. Isaac dijo que tal vez era porque tenía un gran maestro. El príncipe vio que lo único que hacía era mirar fijamente su plato, por lo que no era de extrañar que estuviera tan delgada. Isaac recordó que no habían tenido en cuenta las preferencias alimentarias de la princesa Elisa. Kay le dijo que la próxima vez hicieran algo que a ella le gustara, algo dulce como un pastel. Isaac asintió y dijo que se lo haría saber al chef la próxima vez. De repente, el príncipe preguntó si a Elisa le había gustado la comida y ella rápidamente se metió más en la boca y asintió.
Isaac soltó una risita y dijo que la princesa parecía una ardilla, pero el príncipe le dijo en tono serio que cuidara sus palabras. Elisa vio que volvían a cuchichear y se preguntó si alguna vez sería capaz de arrancarle una sonrisa a Cale. Más tarde la princesa fue a la granja y allí se sentó con la cara seria y el conejo se dio cuenta y le dijo que no pusiera esa cara mientras él comía esa sabrosa ramita porque era de mala educación. Elisa se rió y el conejo no entendía por qué y entonces dijo que antes tenía miedo de sus poderes, pero que ahora se alegraba de tenerlos porque podía comunicarse con ellos. Entonces los conejos se congelaron y oyeron algo. Elisa oyó el sonido y se dio cuenta de que venía del jardín. Elisa vio a la mujer que había visto el otro día, y ahora, si la mirabas de cerca, realmente parecía demasiado vieja para ser la amante de Cale. Vio que la mujer se acercaba al tipo. Le quitaba la corona y se la ponía en la cabeza. Cuando la mujer se alejó un poco, vio que era Cale, y una flor cayó de su corona justo en el libro que yacía en su regazo. La mujer recogió la flor y la puso de nuevo en la corona. Entonces la princesa vio la sincera sonrisa de Cale y se mortificó. Ya por la noche, Elisa estaba cenando de nuevo con el príncipe y no podía superar el hecho de que esta mañana se le había visto tan feliz a su lado, pero ahora parecía tan indiferente con Elisa. De repente el príncipe tosió como para avisar a Isaku, y en ese mismo momento se abrieron las puertas y entraron las criadas con un gran número de flores diferentes y las colocaron sobre la mesa. Y para rematar le trajeron un trozo de tarta de bayas. Isaac se volvió hacia la princesa Elise y le dijo que le habían preparado unos postres del continente central. Ella se sorprendió de que hubieran preparado todo aquello solo para ella. Probó un trocito de tarta y le gustó mucho, pero entonces se echó a llorar y no pudo contener que no entendía lo que había pasado hoy y después de este bonito gesto del príncipe, y se levantó de su asiento corriendo y diciendo que lo sentía. Ni las doncellas ni el príncipe pudieron entender lo que había pasado y por qué había huido tan repentinamente disgustada. Elisa corrió hacia la granja. Los conejos se alegraron de verla y pensaron que había traído una ramita de Kansak. Pero cuando se acercó, vieron que estaba muy alterada y lloraba. Corrieron hacia ella y le preguntaron qué le había pasado. Uno de ellos pensó que estaba enfadada porque no había encontrado ninguna ramita de Kansak. Entonces Elisa dijo que no era por las ramitas de Kansak, sino porque volvía a pisar el mismo rastrillo y eso le pesaba. Es decir, estar con alguien que no te quería, sino que te obligaba a estar contigo, y era muy duro. Una de las conejas empezó a gritar indignada cómo alguien en este mundo no podía quererla, y cómo no podían quererla en absoluto. Dijo que creía que Cale estaba enamorada de otra persona. Entonces, uno de los conejos pensó que estaba hablando de ese cuervo gigante que siempre tenía una mirada feroz en los ojos. Una coneja se acercó corriendo a Elisa y le dijo que a su alrededor siempre había solo otros machos y que nunca había olido ningún aroma femenino en él. El conejo también le dijo que insistir en ello no le daría ninguna ramita de Kansak y que, por lo tanto, debía preguntarle y no preocuparse más. La princesa comprendió que tenían razón y que no podía faltar a su promesa porque tenía que ser fuerte. Les dijo a los conejos que tenían razón y que las lágrimas no solucionaban nada. Así que volvió al castillo y se encontró con el príncipe y su ayudante en el pasillo. Se dio cuenta de que el príncipe no estaba solo y ahora no sabía qué hacer. Decidida, se acercó a Isaac, le cogió de la mano y tiró de él. El príncipe no se daba cuenta de qué demonios acababa de pasar. Elisa arrastró a Isaac hasta la habitación y cerró las puertas de un portazo. Se preguntó qué significaba todo aquello. Entonces la princesa le pidió que le prometiera que respondería con sinceridad a su pregunta. Él, por su parte, quería saber cuál era esa pregunta. Lo prometió y entonces la princesa se mostró tímida y le preguntó si Cale tenía un amante secreto. Pero Isaac se quedó callado un par de segundos, sin entender por qué le hacía semejante pregunta, y por eso Elisa pensó que intentaba poner alguna excusa. Elisa dijo que la había visto el otro día en el jardín y le preguntó si era la amante de Cale. Isaac se preguntó a quién habría visto en el jardín, y cuando se dio cuenta, se echó a reír y dijo que Elisa le había asustado un poco. Le preguntó si se refería a la mujer del pelo largo y oscuro. Luego le preguntó si le recordaba a alguien y la princesa dudó.
Al cabo de un momento, la princesa se sonrojó e Isaac dijo que la mujer que había visto en el jardín era la madre de Cale. Después de esta conversación, la princesa no pudo dormir y se sintió como una completa tonta. Isaac se dio cuenta de que había habido un malentendido y por eso se comportaba así en la cena. Elisa se tambaleó e Isaac pudo levantarla. Lamentaba haber sido tan grosera, pero en aquel momento le pareció que si no se iba solo empeoraría. Isaac notó que estaba muy decidida cuando le agarró. Debería habérselo dicho antes, pero en esta situación concreta no creía que ella pudiera haberlo entendido mal. Entonces le hizo un gesto para que se sentara. La princesa se sentó y preguntó cuál era esa situación especial. Isaac, después de pensarlo un poco, dijo que aquí en el norte la silla del rey estaba vacante en ese momento y que el señor Cale solo estaba actuando temporalmente como rey. Pero aún quedaba Lady Lepen Fiena, que también tenía derecho al trono, por lo que había dificultades para elegir a un sucesor. La princesa se dio cuenta de que la mujer se llamaba Lepen. Isaac añadió que la dama no solo era la madre de Lord Cale, sino también la antepasada de su pueblo en el continente del norte. También dijo que después de aquel día, ella había olvidado no solo quién era, sino que el señor Cale era su hijo. Había momentos en que ella lo recordaba, pero tenían poco contacto entre sí, por lo que se habían distanciado. En el norte, nadie más que la familia gobernante podía ascender al trono, pero ahora era completamente inaceptable. Elisa dijo con una lágrima que en el continente central era diferente, pero que aquí había sido irrespetuosa. Pero Isaac dijo que no pasaba nada. Por la noche, Elisa se sentó en su cama y se dio cuenta de por qué la conversación entre Cale y su madre en el jardín había cesado de repente. Había sido tan dulce. No quería creer que no podía ayudarles. Por la mañana, Eliza fue al campo de entrenamiento donde vio a Cale haciendo ejercicio. Ella notó que su corazón comenzó a latir más rápido al verlo. Pronto, él vio que ella lo estaba observando. Así que se acercó a él y le dijo que solo quería pedirle disculpas por haberse comportado tan inapropiadamente en la cena de anoche y que había venido sin permiso y parecía estar interrumpiendo. Le tendió la toalla y pensó que debía hablarle en la lengua del norte y que aún le costaba formular frases tan complejas en ella. El príncipe le cogió la toalla y pudo limpiarle la cara mientras ella se avergonzaba porque pensaba que debería haber ido con Isaac. Mientras ella se secaba el sudor, él se tapaba la cara mientras se sonrojaba y no entendía por qué le dolía tanto el corazón. Se recompuso y le dijo a la princesa que podía verlo entrenar y ella se lo agradeció. La princesa admiraba sus embestidas. Eran tan rápidas que ella ni siquiera podía seguir sus movimientos. Un pájaro voló hacia ella y le dijo que recordaba a Cale llorando como si hubiera sido ayer, pero ya estaba tan crecido. Elisa no entendía por qué lloraba. El pájaro le dijo que cuando era pequeño ni siquiera sabía sujetar bien la espada y se caía con ella. No dijo ni una palabra, pero mugió y lloró. Al cabo de un par de segundos, el príncipe se separó del entrenamiento y vio que la princesa sonreía como si un pájaro le hubiera contado algo gracioso. El príncipe estaba fascinado por su sonrisa y ni siquiera se dio cuenta de que no ocultaba el hecho de que ya la estaba mirando. De repente, el pájaro salió volando del hombro de Elisa como si tuviera miedo de algo. Entonces ella oyó de repente los pensamientos de alguien que quería matarle y que si no lo conseguía, esta vez lo intentaría la próxima. La princesa se dio la vuelta y no entendía de qué se trataba. Entonces vio que el príncipe ya estaba frente a ella con la espada preparada. Luego miró al lobo que venía hacia ellos y lo reconoció como el líder de la manada de lobos que habían conocido de camino al continente del norte. Justo cuando Cale estaba a punto de blandir su espada contra el lobo, Elisa corrió hacia él y le dijo que se detuviera. El príncipe le dijo que el lugar era peligroso y que debía marcharse. Ante sus gritos, entraron los criados y el lobo se volvió hacia ellos y empezó a gruñir. Entonces ella le pidió al príncipe que llamara a Isaac. Él la escuchó y guardando su espada en la vaina, le ordenó que llamara a Isaac. Este llegó un par de minutos después dándose cuenta de que la situación se repetía y parecía que no había manera de fingir que no había pasado nada. La princesa pidió al intérprete que trajera comida, pues le parecía que el lobo llevaba días sin comer nada. Él asintió y dijo que lo haría, y la princesa se lo agradeció.
Luego se acercó al lobo y le dijo que le traería comida, pero que tenía que quedarse quieto y descansar. La princesa se sentó junto al lobo y éste apoyó la cabeza en sus pies. Solo el príncipe quiso decirle algo, pero Isaac lo detuvo, ya que estaba bien. Desde lo último de sus fuerzas, el lobo dijo que se daba cuenta de que a ella no le importaba, pero le pidió que ayudara primero a su hembra moribunda. Luego dijo que también pediría que le dieran comida para su manada. Elisa le dijo que él era el líder de su manada y que tenía que cuidar de sí mismo primero porque era responsable de toda su familia. La princesa se volvió hacia Cale y le pidió agua. Él le entregó una petaca y ella emborrachó al lobo. Mientras observaba a la princesa amamantando al lobo, recordó a su madre haciendo lo mismo. Más tarde, en el castillo, el príncipe dijo que había tratado a los animales de forma diferente desde que era joven, pero no entendía cómo ella había podido salir tan fácilmente de aquella situación tan peligrosa. Ella bajó la cabeza y dijo que el lobo tenía una cicatriz en el hocico, igual que el lobo que se había encontrado en su camino hacia el continente del norte. Él la había dejado ir entonces y ahora ella pensaba que debería haberle dado de comer por ello y que todo iría bien. El príncipe se dio cuenta de que ella seguía ocultando sus habilidades y, al parecer, Elisa no confiaba en él. Entonces le levantó la barbilla diciéndole que no debería haber agachado la cabeza como si fuera culpable de algo. Luego la miró y decidió apartarse y dijo que la situación se había resuelto pacíficamente y que no se había derramado ni una sola gota de sangre y que todo era gracias a Elise. Isaac también se acercó a ellos y dijo que sería una gran pere. También le dijo que hoy tenía un día ajetreado, así que tal vez mañana o pasado mañana sus palabras se hicieran realidad. De repente, un guardia irrumpió en su despacho disculpándose por llegar tan tarde, pero tenía algo que decirles. El príncipe preguntó qué ocurría y el guardia comenzó su informe. Elisa seguía sin entender de qué hablaban y le preguntó a Isaac si podía averiguar de qué iba la conversación. Le contó que el guardia había dicho que con la llegada de la primavera, el árbol sagrado de Carista comenzaba a marchitarse rápidamente. Entonces se dio cuenta de que eso había ocurrido justo después de que ella llegara al continente del norte. Elisa empezó a temer que tendría que volver con su padre. Cale vio su preocupación y le preguntó qué le pasaba. Ella no se decidió a decir que la razón por la que el árbol de Carista se estaba marchitando era probablemente la marca que tenía en la mano. El príncipe y su ayudante no entendían qué relación podía tener eso. Elisa dijo que el rey del continente central siempre había dicho que la marca podía traer grandes bienes o grandes penas. Isaac no creía que esa fuera la razón, pero seguía preocupada porque no sabía por qué tenía la marca y pensaba que, sin querer, podría haber empeorado la situación del árbol. Entonces el príncipe dijo que aunque la marca estuviera relacionada con el poder de Carista, eso no significaba que el árbol se estuviera marchitando por culpa de Elisa. La princesa se alegró de oír eso, pero no entendía por qué no la acusaba de nada. Cale también dijo que había muchos rumores y poca gente que supiera realmente algo sobre Carista, así que sugirió que aprovecharan la oportunidad para intentar averiguarlo por sí mismos. Isaac también dijo que había muchos libros en el continente del norte que hablaban del poder de Carista y que serían útiles. Por la mañana, Isaac le trajo a Elise un mapa del viejo continente y le dijo que hoy empezarían a estudiar en detalle el poder de Carista. Tenía el norte, el sur, el este y el centro. Era un mapa del mundo antes de la división en 5 continentes. Isaac dijo que se decía que el árbol de Carista había nacido mucho antes de la división de los continentes. El árbol de Carista que crecía en el continente central acabó convirtiéndose en un enorme árbol que estaba situado entre lo que hoy son los continentes septentrional y oriental. Más tarde, pero solo una vez, creció un fruto en el árbol y el continente del sur intentó apoderarse del fruto invocando criaturas malignas. Pero justo después, el continente del sur quedó deshabitado. Elise se preguntó quién se había apoderado de la fruta al final, y el chico dijo que se suponía que había caído al suelo y que la propia Carista la había absorbido. Continuó diciendo que cuando la fruta maduraba, volvía a la tierra siguiendo la ley de la naturaleza. Se pudría para convertirse en alimento del árbol y luego renacía una y otra vez.
Entonces Elisa se dio cuenta de que la fruta no era más que un símbolo del ciclo de la naturaleza. Isaac coincidió con ella y añadió que la fruta se había convertido en una especie de recipiente del poder de Carista antes de que el árbol muriera por completo. También cabía suponer que la fruta había caído al suelo y se había convertido en alimento para Carista, dándole nuevas fuerzas para regresar. Elisa supuso que entonces necesitaba la nueva fruta para dejar de marchitarse. Isaac pensó que podría haber sido así, pero por el momento no se sabía si la fruta existía realmente. Pensó que su marca en el brazo era la clave para encontrar la fruta. Entonces Elisa dijo incomprensiblemente que no tenía ningún poder. Entonces se preguntó si su poder para entender a los animales podría ser la clave para encontrar el feto. Pero ahora no era el momento adecuado, y por el momento lo mejor para ella sería ocultar esa habilidad. Mientras caminaban por el pasillo se encontraron con uno de los criados, que la saludó y luego empezó a decir algo en la lengua del norte. Elisa negó con la cabeza, esperando que Isaac la ayudara. Entonces soltó una risita y pensó que parecía que ya se habían extendido los rumores sobre ella. Le dijo que la cosa era que un tipo había dicho que había recogido un conejo dorado que se había caído por un acantilado y quería dárselo a su Alteza como regalo de bodas, pero él se resistió. En ese momento el conejo empezó a gritar de nuevo que eran crueles y quería que lo soltaran. Elise pensó que le dolía mucho, pero seguía resistiéndose. Isaac cogió al conejo, pero este le mordió. Elise dijo que se lo llevaría y lo trataría enseguida. Elisa también dijo que se alegraba de que le hubiera traído al animal herido, pero le pidió a Isaac que le dijera que no era necesario que le entregara su presa. Isaac se preguntó si a Elisa le gustaban los animales y dijo que sabía que ella diría eso. Elisa cogió el conejo y dijo que no entendía dónde le dolía mientras arremetía de esa manera. Pidió que lo dejaran ir, ya que vivía solo de todos modos, no necesitaba ayuda, y pidió que lo dejaran ir. Pero Elisa pensó que necesitaba ayuda de todos modos. De repente el conejo olió a los lobos, y Elisa dijo que su manada estaba vigilando el territorio. Entonces empezó a dolerle tanto que no podía soportarlo. Le dolía todo el cuerpo y tenía miedo. Elisa le abrazó y le dijo que no tenía que tener miedo y que todo iría bien, pero de repente se desmayó. Ella le llamó, pero él no respondió. Quería salvarle. Empezó a llorar y a suplicar al conejo que volviera a la vida, y entonces ocurrió un milagro. Sus lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre su mano, que tenía un árbol, y empezó a brillar. Cuando levantó las manos, no podía entender lo que era. Pensó que era una locura y apoyó las manos en el conejo con la esperanza de que le ayudara, y él empezó a volver en sí. Sentía el calor de sus manos y no entendía qué le pasaba. El conejo ya se había recuperado del todo y dijo que las manos de ella empezaron a irradiar calor y luz y que de repente se sintió mejor. Mirando de nuevo sus manos, pensó que su bondad le había ayudado a sanar porque ella lo había deseado. El conejo exhaló y le pareció que ahora viviría. Bajó de su regazo a la cama y le pidió que le dejara estar así al menos un minuto. Relajado, el conejo le contó que en realidad era un marginado y que los demás conejos le trataban muy mal. Entonces la princesa se dio cuenta de que lo habían abandonado. En ese caso, Elisa dijo que podría haberse quedado aquí, pero el conejo no entendía por qué, ya que se portaba mal con ella. Entonces le dijo que eran amigos y que podía quedarse. Entonces él se emocionó al saber que tenía un amigo, porque nunca antes había oído esa palabra de nadie, y se echó a llorar. Elisa decidió ponerle un nombre en recuerdo de su amistad y le llamó Goldie. El conejo preguntó qué significaba la palabra Goldie, y entonces Elisa miró por la ventana y dijo que significaba atardecer, cuando el sol se ponía y el cielo se coloreaba de oro, y que ahora le llamaría Sakat. Ambos se sentaron y disfrutaron de la hermosa puesta de sol. Ya por la mañana, las criadas cepillaban el pelo de la ama y la observaban interactuando con el conejo. Él le preguntó si estaba muy nerviosa, y ella respondió que se acercaba a su boda. Una criada se inclinó para acariciar al conejo y le dijo que era molesto, pero que hoy no era tan mal día, así que podía mirarlo. En ese mismo segundo, Isaac entró en su habitación y se sorprendió de que el conejo que le había mordido siguiera con la princesa. Isaac dijo que la boda terminaría con el encendido de las antorchas.
Elisa se sorprendió ya que sus costumbres eran muy diferentes a las del continente central. Entonces, el chico dijo que en el continente del norte tenían la creencia especial de que cuantas más antorchas se encendieran en la boda más fuerte, sería el matrimonio. Se suponía que el tiempo para su boda iba a ser agradable, pero estaba nublado y hacía viento. Eliza fue recibida por Cale y le tendió la mano para decirle que su novia por fin estaba aquí. Parecía que fue ayer cuando le daba miedo siquiera pensar en que Cale le cogiera la mano. Pero no tenía por qué darle sentido porque todo lo que Cale hacía no era más que un acto forzado, una obligación. Pero de algún modo, todo lo que estaba ocurriendo era tan agradable. El cura preguntó si habían jurado confiar el uno en el otro en todas las cosas y ser fieles a su matrimonio. Cale juró que, aunque la primavera fuera fugaz, prometía calentarla con su calor. Elisa también juró que, aunque la primavera fuera efímera, prometía ser primavera para él. Entonces el sacerdote dijo que podían empezar la ceremonia. Los dos cogieron la antorcha, la acercaron al fuego azul y la encendieron. Pero en cuanto la encendieron, empezó a llover copiosamente y todos los presentes se quedaron perplejos. Eliza estaba disgustada porque si el fuego se apagaba, todos pensarían que era un mal presagio. Cale se dio cuenta de que tenían que terminar la ceremonia lo antes posible. La princesa no quiso defraudarles y pidió que dejara de llover y que se encendiera de nuevo la antorcha. El fuego se hizo mucho más grande que antes y su mano brilló con la misma luz que cuando había curado al conejo y se alegró de haberlo conseguido. El príncipe también vio el resplandor verde y se dio cuenta de que Elisa debía de haber utilizado su poder. Entonces todos gritaron que la familia Fien había sido bendecida y que las fuerzas de la naturaleza estaban de su lado. Entonces, inesperadamente, Elisa fue cogida en brazos por Cale. Cale miró a su mujer con tanta ternura y le dijo que quería que su fama fuera eterna. Al caer la noche, Cale la llevó a la cama y la acostó suavemente y empezó a desatarse los cordones de la camisa. De repente vio algo y se sentó junto a Elise y la acercó cada vez más. Ella no se dio cuenta de lo que pasaba. Él ya estaba en su cara y ella no se dio cuenta de lo que estaba haciendo e intentó detenerlo porque no estaba preparada. Por la mañana las criadas se acercaron a Elisa y empezaron a murmurar entre ellas que algo debía haber pasado durante la noche y que sus gritos eran inusuales. Luego miraron a la señora y la vieron sentada. Isaac llegó a su habitación y oyó que las criadas hablaban entre ellas y decían que el señor Cale debía de haberse pasado, mientras que la otra pensaba que no estaba mal que los animales siguieran a la señora Pera y sentía lástima por ella. Isaac se arregló las gafas y pensó que la opinión de la gente sobre el príncipe era cada vez peor. Al mismo tiempo, en el campo de entrenamiento, 2 guardias discutían sobre el príncipe y pensaban que un verdadero hombre del continente del norte nunca trataría a una mujer con tanta crueldad. El otro recordaba que incluso había prohibido la caza y pensaba que era por el bien de la dama. Pero al parecer él mismo se había convertido en una bestia, incapaz de resistirse al instinto animal. A Cale le sorprendió que estuvieran hablando de ello aquí mismo y cómo podían pensar que él no les había oído. Cansado de los cotilleos, se volvió hacia los chicos y les dijo que debían de haberlo entendido mal. Pero ellos inmediatamente fingieron que tenían que dar de comer a los lobos. Ahora Cale se sentía el canalla más atroz del continente septentrional. Mientras tanto, Elisa practicaba la lectura e Isaac pensaba que el ama hacía todo lo posible por adaptarse a la vida del continente septentrional, pero eso no le importaba al señor Cale. Así que se dirigió a la ama y le dijo que le gustaría disculparse con ella porque el señor Cale había sido grosero con ella la noche anterior. Pero Elisa pensó que era ella la que tenía que disculparse, ya que había sido ella la que había hecho tanto ruido. Isaac no podía aceptar que se disculpara por ello, porque fue el señor quien la obligó. Pero ella, indignada, dijo que debería haberse disculpado en esa situación, y él siguió insistiendo en que no era culpa suya, pues a un hombre que había tratado tan cruelmente a una mujer debería privársele del derecho a tocarla en absoluto. Entonces ella le dijo que no debería haberlo hecho, y le dijo que él lo había malinterpretado todo, porque no era ella la que había resultado herida, sino Cale, pero Isaac no podía entender lo que había pasado.
Entonces ella le contó que Cale se acercaba a ella a toda velocidad y le decía que no se moviera porque había una polilla detrás de ella, pero ella no entendía por qué tenía una mirada tan decidida. Entonces Isaac se dio cuenta de que ella no sabía nada de las polillas del continente del norte. Eliza continuó diciendo que Cale le dijo entonces que terminaría pronto con él y la alcanzó, pero ella pensó mal y creyó que la lastimaría. Entonces gritó y empujó a Cal. Entonces vio una polilla dando vueltas cerca de ella y se dio cuenta de que cuando él dijo polilla, se refería a una polilla de verdad. Entonces se sintió avergonzada y se acercó al borde de la cama para ver si Cale estaba bien y vio que tenía sangre en el labio. Entonces se levantó del suelo y limpiándose el labio dijo que seguramente estaba cansada y quería descansar. También dijo que tenía muchos asuntos de estado que atender, así que se iría a trabajar. Al final de su relato, Isaac se preguntó cómo no se echaría a reír, y Eliza añadió que debía de ser la primera amante que había pateado a su marido en su noche de bodas. Isaac, conteniéndose a duras penas, dijo que ahora tendría que disipar los rumores que se habían extendido por el castillo. Pero Eliza no sabía nada de los rumores. Entonces, Isaac dijo que los rumores eran que el señor había sido cruel y duro con ella en su noche de bodas. Pero Eliza dijo inmediatamente que eso no era cierto y que tenía que hacer algo para limpiar el nombre de Cale. Preguntó si había alguna forma de arreglar todos esos rumores que ella había creado sobre Cale. Después de un rato, Isaac sacó el kit de bordado real porque sabía que algún día llegaría su día. Dijo que ella debía de haber visto los pañuelos que los caballeros solían colgar en sus espadas. Este pañuelo lo regalaban las esposas a sus maridos, poniendo en él su amor y creando un talismán que les protegería. A Eliza le gustaba mucho esta costumbre, e Isaac también dijo que el señor quedaría impresionado si ella le entregaba el pañuelo antes del próximo torneo de justas. Pero había un problema: Eliza nunca había probado a bordar. Pero Isaac dijo que, en cualquier caso, Cale era el mejor espadachín del continente septentrional, así que sin duda ganaría y su famoso caballo sería suyo. Pero ella no entendía por qué. El tipo dijo que tradicionalmente el ganador de un torneo de caballeros daba el caballo que ganaba a su amada. Era una especie de juramento de lealtad. El caballero prometía a su amada ser un apoyo tan fiable como lo era para él ese caballo. Entonces Eliza se dio cuenta de que ella también tenía que dar lo mejor de sí misma, e Isaac le prometió que la apoyaría. Eliza llevaba medio día practicando el bordado, y al ver que había pájaros en la ventana, decidió preguntarle cómo le iba. Eliza le dijo que había estado bordando flores, pero que los pájaros ni siquiera se imaginaban que eran flores. Algunos de los pájaros pensaron que deberían haberle dicho que tenían un aspecto extraño, pero otro pájaro decidió que no era necesario hacerlo, ya que molestaría a Eliza. Por fin llegó el día del torneo de caballeros y Cale estaba preparado. La chica estaba emocionada porque el caballo era tan hermoso y nunca había visto un caballo así. También recordó que Isaac le había dicho que sería un voto para ella y no podía creer que Cale realmente lo trajera. Isaac se inclinó hacia ella y le dijo que ya era hora de que le diera el pañuelo y le hizo un gesto para que bajara a la arena. Ella también había visto a otras chicas dar pañuelos a sus maridos y deseaba que tuvieran más cuidado. Entonces vio un hermoso bordado con una composición de flores amarillas y todos los caballeros envidiaron a su capitán. Entonces Eliza frunció el ceño, ya que comparado con el bordado de aquella chica, el suyo era terrible. Cuando se acercó a Cale, pensó que no debía ver su horrible bordado. Decidió atar el pañuelo a su espada para que él no lo viera enseguida. Pero Cale decidió desplegar el pañuelo y mirarlo, y entonces Eliza pensó que se avergonzaría de ella. Entonces dijo que era la flor de caña, y todos los caballeros se alegraron de que hubiera bordado la flor del continente del norte, y la consideraron una verdadera ama. El ánimo de Eliza se levantó entonces y esperó que el duelo transcurriera sin contratiempos para su marido. Cuando comenzó el combate, Cale se dio cuenta de que no debería haber resultado herido. Entonces se enfrentó a su oponente con espadas. Cale pudo desarmar fácilmente a su oponente y apartar su espada de un golpe. Al final del combate, Cale y su oponente se hicieron una reverencia. Isaac no entendía por qué el señor no decía nada, pero a Eliza le pareció bien y no tuvo que hacerlo.
De repente un tipo se acercó a Isaac y le dijo que el Señor le había pedido que bajara a su arena. Elisa no entendía qué pasaba, y si quería hacer un juramento, y si no entonces la escena que todos esperaban no sucedería. Cuando bajó a la arena, Cale se le acercó e hizo una reverencia de caballero. Al mismo tiempo, un pequeño caballo blanco fue introducido en la arena. Cale le explicó que el caballo negro en el que luchaba estaba demasiado acostumbrado a él, así que decidió darle este caballo. Pero en cuanto Isaac le dio las riendas, el caballo corcoveó. Dijo que deberían haberse dado cuenta de que si Elisa lo cogía, se convertiría en el hazmerreír, así que debería haber dicho ahora que no necesitaba nada. Elisa no entendía por qué decía eso, y el caballo le contestó que era más pequeña que los demás y demasiado blanca. Al principio era un adorno para ellos, y luego se deshicieron de ella. Elisa pensó que esa gente eran tontos, y el caballo dijo que unos criadores del continente central la habían vendido aquí. Entonces la ama le dijo que solía oír mucho la palabra inútil y que ella también estaba encerrada en el continente central y que también era un adorno para ellos. Ahora se dio cuenta de que la palabra inútil no era apropiada aquí en absoluto. Se dio cuenta de que no tenía que demostrar su valía a nadie y que quería vivir una vida normal y corriente, así que le dijo al caballo que podía elegir. Le preguntó si quería seguir siendo la joya de alguien o si quería viajar por el mundo con ella. Entonces el caballo aceptó su oferta y se dejó acariciar. Cal empezó entonces a aplaudirles e Isaac se dio cuenta de que todo había sucedido tal y como había dicho el Señor. Cale estaba seguro de que Elisa sería definitivamente capaz de criar y educar a este caballo. Cuando salieron de la arena, el caballo se preguntó si podría ser tan bueno como el caballo de Cale. Entonces Elisa le preguntó a qué se refería, y el caballo dijo que hablaba de ser tan alto y que quería ser un gran caballo de carreras. Elisa se volvió hacia ella. Le acarició la crin y le dijo que la ayudaría a conseguirlo, así que no debía negarse a comer ni a entrenar con los demás y que, en cambio, debía mantenerse activa y alimentarse correctamente. Cuando la señora Lepin vio todo esto, le pareció encantador. De alguna manera, a Elise le pareció inusual el ambiente que la rodeaba y Lepin dijo que debía de haberlas molestado. Pero Elise dijo que no era así y que podía tomárselo con calma y que podían hablar. Lepin dijo que tenía una petición para ella y que por eso había venido. Así que fueron y se sentaron en un banco que no estaba lejos, y el caballo estaba tumbado a su lado. Lepin dijo que era fuerte y que cuando vino por primera vez todos se sorprendieron mucho. Elise dijo que solo fingía ser fuerte, pero que en realidad era muy vulnerable por dentro. Lepin se entristeció un momento y dijo que era como Cale, porque él también era muy vulnerable, pero siempre parecía inquebrantable por fuera. Antes Lepin se había dado cuenta de que en el torneo la princesa le había regalado un pañuelo de flores caña y dijo que cuando Cale era pequeño, ella también le había regalado un pañuelo de flores caña. Pensó que no había flor más adecuada para un caballero, pues en el lenguaje de las flores significaba, y entonces dijeron a coro que ninguna desgracia debía interferir en su felicidad. Lepin también dijo que el pañuelo de caña fue su último regalo a Cale, pues cuando tenía 10 años murió su marido y tuvo que cargar con él, y ella no estuvo allí cuando la necesitó. Entonces, solo pensó en sus propios sentimientos. Por su culpa, el chico que antes había sido muy amable se había encerrado en sí mismo, y sin embargo, Cal empezó a cambiar de nuevo gracias a Elisa. La sola existencia de Elisa era una gran evasión para él. Cuando su mente regresó, inmediatamente quiso preguntarle a Elise si podía quedarse con Cal el resto de su vida. Entonces, tomando las manos de Lepin entre las suyas, le prometió que así lo haría. Ya por la noche había pensado que a Mistress Lepin a veces le costaba mucho mantener la cordura, pero incluso en su cordura estaba tan preocupada por Cale y él debía de haber tomado bondad en su ama. Deseaba tanto poder ayudarles. De repente Cale entró en la habitación y estaba pensando en algo, pero Elisa se alegró de que por fin pudieran hablar a solas. Ella también dijo que él había estado genial esta noche, pero él se fijó en su revelador escote en camisón y sonrojándose apartó la cabeza y le preguntó por qué seguía levantada. Entonces ella dijo que estaba pensando en algo y le pidió la mano. Cuando juntaron las palmas, ella se sorprendió de lo grande que era la mano de él.
Ahora entendía por qué manejaba la espada con tanta facilidad. Su mano era tan pequeña comparada con la de él. Ahora lo único que ella podía hacer era cogerle la mano, pero en cuanto la necesitara, siempre podría apoyarse en ella. Pero de repente, ruborizándose, se apartó de ella y le dijo que se había olvidado por completo del asunto de estado que había dejado. Elisa estaba preocupada por él porque estaba muy cansado y pensó que sería mejor que hiciera el trabajo mañana, pero él dijo que tenía que hacerlo ahora. Así que la cogió y la envolvió en un plaid. Pensó que hoy había tenido un día muy ajetreado, así que debía descansar bien. También sintió que ya no podía contener a su bestia interior y se marchó a toda prisa. A la mañana siguiente, Elisa volvió a sentarse en el banco con su ama, y las criadas no se cansaban de observar que los animales siempre la seguían y se sentían atraídos por ella. Sunset empezó a ahuyentar a los otros conejos porque era su lugar, pero Elisa le recordó que le había dicho que fuera más amistosa con los demás o no le abrazaría. Pero aún así, les advirtió que no fueran más allá del borde de su falda. En ese momento, una de las criadas se acercó a ellos y le trajo a Elisa una ramita porque pensaba que el conejo dorado estaba muy nervioso, así que se la trajo. A Lepin le pareció que era gracias a Elise que había estado tan cuerda durante tanto tiempo, pero no creía que fuera ella, sino los animales. Lepin también dijo que Cale era bastante posesivo e incluso de niño nunca quiso compartir ni perder lo que era suyo. Pero Eliza no podía creer que estuviera hablando de Kale porque no era propio de él. Kale observó la conversación de Elisa y su madre desde la ventana y se dio cuenta de que ella se integraba en su sociedad con bastante facilidad y seguridad. Isaac pensó que pronto podrían hablar sin intérprete. Isaac también dijo que ya había preparado una lista de actos fuera de palacio en los que podría participar Mistress Eliza. Cuando Cale miró la lista, dijo que una visita a los lugares sería suficiente y que no había necesidad de incomodarla con otras actividades. Isaac se dio cuenta de que tenía miedo de mostrarla a los demás, y entonces se ofreció a darle una vuelta por la montaña Broach. De hecho, Mistress Lepin le recordó que se acercaba el aniversario de la muerte del anterior rey y que ella había expresado su deseo de visitar el castillo de la montaña con Mistress Eliza. Kale dijo que era posible si la propia Elisa estaba dispuesta. Isaac quiso ir a preguntarle al respecto, pero Cale lo detuvo y dijo que iría él mismo a hablar con ella. Al atardecer, Cal seguía entrenando en el campo de entrenamiento y Eliza se acercó a él a petición de Isaac para verle entrenar. Fue entonces cuando se fijó en Elisa y le hizo señas para que se acercara. Cuando ella se acercó, vio los numerosos cortes que tenía en el brazo. Pensó que no era nada grave y que solo eran rasguños, pero ella le ordenó que se quedara allí y que volvería enseguida. En un par de minutos estaba de vuelta con vendas y empezó a vendarle las heridas. Podría haber sido peor si él no hubiera hecho nada. Cale decidió preguntar si había alguna hierba que pudiera ayudarle a curarse. Elisa dijo que siempre podía hacerse daño y que si estaba en palacio todo el tiempo no podría conseguir medicinas. Así que había aprendido a encontrar hierbas. Cuando terminó de vestirlo, le preguntó por qué la había llamado. Le dijo que se acercaba el aniversario de la muerte del rey y quería preguntarle si le gustaría visitar el castillo de Bruch con su madre. Ella le preguntó qué tipo de castillo era. Cale le contestó que en el continente del norte era una especie de residencia rural que no quedaba muy lejos de aquí. Entonces se le iluminaron los ojos, ya que podía considerarse un viaje. Elisa dijo con seguridad que tenía que ir, y era la primera vez que se iba de viaje sin contar su viaje al continente del norte. De repente se sonrojó y pensó que probablemente entonces ella hubiera preferido ir a algún lugar lejano. No entendía por qué su corazón no se calmaba. Le dio las gracias por aceptar el viaje, y entonces ella dijo que sería el mejor viaje que habían hecho los tres. Pero Cale le dijo inmediatamente que no podía acompañarla en el viaje porque tenía muchos asuntos de estado que atender. Tras esta noticia, Elisa se hundió y su estado de ánimo decayó. Cale se dio cuenta y decidió que sería mejor que le prometiera que tendrían muchas más formas de pasar tiempo juntos. Por cierto, Cale dijo que había dejado de ver a esa manada de lobos últimamente, y Elisa dijo que el líder de la manada que había compartido la información con ella tampoco había sido visto en un tiempo. Entonces, Cale bromeó diciéndole que tenía un lobo informante.
En el mismo segundo titubeó y dijo que se refería al lobo que venía más a menudo al castillo y que esperaba que nadie lo hubiera visto. Deseaba poder ser sincera con Cale, pero por el bien de los animales tenía que ser más cuidadosa. La muchacha ya tarareaba por la mañana mientras recogía sus cosas para el viaje. Un par de minutos después llamaron a su puerta y cuando lo hizo permitió que su marido y sus criadas entraran en la habitación. Al principio se había sentido triste por tener que marcharse, pero ahora sentía una agradable excitación. Isaac le dijo que el señor Cale había preparado algo especial para su viaje. Las criadas trajeron un montón de vestidos. También trajeron muchas joyas y zapatos. Elisa quedó gratamente sorprendida. Luego una criada le trajo un traje que el señor Cale había encargado especialmente para ella. También le entregaron los zapatos y observó que no se habían utilizado pieles de animales en su confección. Eliza se sintió conmovida por estos regalos, pero enseguida recordó cómo su padre le había dicho que nadie se preocuparía por ella ni se compadecería de ella. Así que no sabía si tenía derecho a aceptar tales regalos. Sin más preámbulos, Cale se acercó a ella, le puso el pie en la rodilla y empezó a quitarle los zapatos y a ponerle unos nuevos. Elisa se sonrojó y no entendía lo que hacía, pero entonces él levantó la vista y le dijo con una sonrisa que esperaba que su viaje fuera cómodo y agradable. Ahora veía por enésima vez cómo todos hacían lo posible solo por ella. Salieron al atardecer y en el carruaje pensaba que cuando llegó por primera vez al continente del norte, hacía mucho frío y era duro para ella. Pero resultó que ni siquiera el clima era tan frío y solitario como su corazón. Pero ahora las cosas eran diferentes. Quería demostrar que era una señora digna. Mistress Lepen había comentado que el calor había reemplazado tan repentinamente el frío amargo, y Elisa estuvo de acuerdo, y dijo que sería maravilloso si Cale pudiera venir con ellos. Entonces, Ama dijo que el mero hecho de ver algo bueno le traía recuerdos de gente buena. También le pareció que la primavera había brotado en el corazón de Cale. Luego le pidió a Elisa que mirara por la ventana y le dijo que habían llegado. Lepin se alegró de poder enseñarle a Elisa el broche del castillo, porque ella y Cale tenían muchos recuerdos de él. Cuando bajaron del carruaje, Elisa se dio cuenta de que quería saber más cosas sobre Cale. Cuando estaban en el castillo y sentados junto a la chimenea con té caliente, Lepin preguntó cuánto creía Elisa que había costado. Pero Elisa ni siquiera lo sabía, porque el castillo era bastante sencillo y acogedor, así que no podía imaginarse cuánto había costado. Entonces, Lepin dijo que aquella habitación era un lugar especial, ya que le habían prestado la mayor atención, porque todas las estanterías y los libros se habían hecho especialmente para Cale. Elise se asombró de la cantidad de libros que había, y luego la ama dijo que él los había leído todos. Siempre había sido un chico muy leído desde que era un niño al que le encantaban los libros. También dijo que si el rey anterior no hubiera muerto tan pronto, Cale podría haber tenido una infancia feliz en la que hubiera disfrutado leyendo sus libros favoritos. Entonces, la ama cambió de tema y preguntó si Elisa sabía que había una habitación secreta detrás de la pared de enfrente. Pero, por supuesto, Elisa no lo sabía. Mistress dijo que ni los administradores del castillo, ni siquiera el jefe de los guardias lo sabían. Así que se acercó a la estantería y pasó la mano por encima de los libros y al cabo de unos segundos se abrió la puerta. Preguntó a Eliza si quería entrar con ella. Mientras caminaban por los pasillos, la dama le contó a Elisa que el difunto rey había querido crear un lugar que solo conociera su familia. Elisa también comentó que era como un laberinto. La dama también recordó que el anterior rey tenía un espíritu aventurero. Elisa escuchó sus historias y se entristeció al darse cuenta de que seguía echando de menos a su marido. La dama continuó diciendo que gracias a este rasgo suyo, se habían acumulado en este lugar muchos recuerdos de secretos que solo ellos conocían. Elisa decidió preguntar si Cale conocía este lugar, y la señora dijo que probablemente no lo recordaba, ya que la última vez que estuvo aquí fue cuando era un bebé. Cuando llegaron al lugar indicado, la ama giró una palanca y una puerta que daba a una habitación grande y espaciosa se abrió frente a ellos. Mistress caminó hacia el fondo de la habitación diciendo que era como un pequeño museo. Elisa se acercó a una cómoda sobre la que colgaba un retrato de alguien. Mistress dijo que era de un rey fallecido y que él y Cale se parecían mucho.
pero en realidad sus personalidades eran muy diferentes. Cada vez que Ama añoraba a su marido, venía a Brooch y miraba aquel retrato, allí de pie. Entonces estaba distanciada de Cale, pero cuanto más se parecía a su padre, más claro se daba cuenta todo el mundo de la clase de hombre en que se convertiría. Se sentó y lloró porque al final había perdido la cabeza y no merecía ni siquiera estar a su lado. Elisa dijo que si Cale pudiera ver este lugar, entendería por qué echaba tanto de menos a su difunto marido, porque este lugar había sido creado en el castillo por su padre para toda la familia y también para Cale, y todos sus recuerdos y la tristeza de ella por la pérdida de su majestad pasarían a Cale. Elisa se sentó junto a Mistress, le cogió las manos y le pidió que no abandonara a Cale. De repente, Elisa y Ama oyeron un aullido procedente del bosque. Entonces Ama dijo que detrás de una de las paredes había un pasadizo que conducía al bosque, así que decidieron atravesarlo y ver qué ocurría allí. Cuando salieron del pasadizo, vieron a una loba y a un precioso lobezno. La loba miró a la niña y le dijo su nombre. Elisa no entendía cómo la conocía. La loba dijo que era amable, de pelo verde y cara bonita, que era exactamente como le había descrito a Elise. Elisa no entendía quién le había hablado de ella, y entonces se dio cuenta de que era el jefe de la manada. La loba dijo que ahora estaba ocupado vigilando el territorio. Entonces, Elisa se dio cuenta de que su mujer no estaba con él en el castillo porque había dado a luz. La loba dijo también que gracias a Elisa tenían comida y ella había podido parir en paz, y por eso le daba las gracias. La ama quiso tenderle la mano a la loba, pero se quedó inmóvil, y entonces la loba le pidió a Elisa que le dijera que todo estaba bien y que podía acariciarla. Elisa cogió con cuidado a la lobezna y se la dio a la señora. Ama recordó entonces que ella también había sostenido una vez al recién nacido Cale. De repente, la loba sintió un olor extraño y luego vieron humo más allá del bosque. Elisa se dio cuenta de que sin duda era un incendio y le pidió a Ama que pusiera a salvo a los lobos. Pero Ama no entendía qué iba a hacer. Elisa dijo que tenía que encontrar algo y salió corriendo pensando en la grieta que tenía para encontrarlo. Mientras tanto, la ama corría con el lobezno en brazos y la loba lejos, y cuando pararon pensó que tenía que volver viva porque una madre tenía que mantener a su hijo a salvo. Entretanto, Elisa había llegado a la puerta del castillo y de ella salía mucho humo, pero el fuego aún estaba lejos, y cuando entró vio el retrato torcido en la pared. En cuanto intentó alcanzarlo, sus ojos empezaron a marearse y a oscurecerse, pero aún así quería que Cale viera la cara de su padre. Quería que supiera que había alguien más que le quería. Consiguió sacar el retrato y cayó al suelo con él. Y entonces pensó que cuando estaba en el castillo, la forma más fácil de escapar del humo era tumbarse en el suelo. Pero en el bosque, el fuego probablemente sería peor, y no sabía qué debía hacer. Cuando ya estaba confusa, la puerta de la habitación fue abierta a patadas por su caballo. Entonces el caballo dijo que llevaba mucho tiempo buscándola y que tenía que darse prisa. Así que la muchacha montó en su caballo y rápidamente galoparon lejos de aquella habitación en llamas. Mientras cabalgaban, Elisa notó que su fuerza había aumentado y entonces el caballo dijo que quería convertirse en un caballo genial y le prometió a Elisa que llegaría a ser como el caballo negro. De repente, Elisa oyó a una chica que pedía ayuda y le pidió al caballo que se detuviera porque había una cortesana a punto de desmayarse, pero el caballo le dijo que era imposible llevarla porque su lomo era muy pequeño y no sería posible poner a otra persona encima. Pero aún así se detuvieron y la cortesana no podía entender por qué la dama intentaba salvarla como a ella.